Jesús nació el 25 de diciembre. Esa fecha se repite cada año en todos los rincones del mundo cristiano con tanta naturalidad, con tanta insistencia luminosa de velas, villancicos y nacimientos de madera, que casi nadie se detiene un instante a preguntarse de dónde salió realmente ese día concreto y qué necesidad humana e institucional estuvo detrás de fijarlo. Hoy vamos a investigar esa pregunta con el mismo método que Baruch Spinoza nos enseñó a aplicar a cualquier afirmación religiosa, sin miedo, sin reverencia automática, buscando el origen histórico concreto detrás de cada dato que damos por sagrado y por evidente. Quiero ser honesto contigo desde el primer minuto, porque este canal existe para acercarte a la filosofía real y no a las respuestas cómodas. Spinoza, que sepamos, nunca escribió una sola línea sobre la fecha del nacimiento de Jesús. No era ese su tema. Lo que sí nos dejó es algo muchísimo más valioso para nuestra investigación, un método completo para entender cómo se construyen los relatos sagrados y una teoría filosófica precisa sobre por qué lo que llamamos milagro, entendido de forma literal, es incompatible con su propia idea de Dios. Es ese método, aplicado con rigor al caso concreto de la Navidad, lo que vamos a desarrollar juntos en este video. No vengo a decirte qué creer, vengo a mostrarte cómo se investiga. Para situarnos, conviene recordar quién era este hombre. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia judía sefardí que había huido de la persecución en Portugal. A los 24 años fue expulsado de su propia comunidad con una de las excomuniones más severas jamás registradas, condenado y maldecido por atreverse a leer los textos sagrados como documentos humanos, escritos por hombres concretos, en contextos concretos y no como un dictado literal e incuestionable caído del cielo. Ese método, que desarrolló en su Tratado Teológico Político, es exactamente la herramienta que necesitamos para desarmar, pieza por pieza, una de las creencias más queridas y menos examinadas de toda la tradición cristiana, que sabemos el día en que nació su fundador. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta que vamos a retomar más adelante en este video. El español se habla en más de 20 países, y la Navidad se vive de formas asombrosamente distintas según la región. Hay quien la celebra bajo la nieve, y quien la celebra en pleno verano, con calor y playa. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, porque quiero entender cómo esta investigación resuena distinto según tu propia tradición. Guarda esa respuesta, que al final del video vas a mirarla con otros ojos. Empecemos por el contexto del mundo antiguo, porque es literalmente imposible entender el nacimiento de esta fecha sin él. En el Mediterráneo y en toda Europa antigua, el final de diciembre no era una fecha cualquiera, era el corazón simbólico del año entero. Alrededor del 21 de diciembre ocurre el solsticio de invierno, la noche más larga, el día más corto, el momento en que el sol parece morir, detenerse, tocar fondo, y luego, apenas unos días después, empieza lentamente a remontar. Los días vuelven a crecer, la luz regresa. Para casi todos los pueblos antiguos del hemisferio norte, ese instante era la fiesta más cargada de significado que existía. El renacimiento del sol, la victoria de la luz sobre la oscuridad, la promesa de que la vida no se había apagado del todo. Los romanos celebraban en esos días las Saturnales, una fiesta desbordante en honor a Saturno, con banquetes, regalos, velas encendidas, una inversión temporal del orden social donde por unos días los esclavos eran servidos y las jerarquías se relajaban. Era, sin exagerar, la temporada festiva más importante del calendario romano, y en el año 274, el emperador Aureliano hizo algo decisivo para nuestra historia. Estableció oficialmente el culto al Sol Invictus. El Sol Invicto, el sol que no puede ser vencido, y fijó su gran festividad, el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto, precisamente el 25 de diciembre. El nacimiento de un dios solar, celebrado el 25 de diciembre,
décadas antes de que el cristianismo asociara esa misma fecha con el nacimiento de Jesús. Y no era solo el sol invicto. Mitra, cuyo culto competía directamente con el cristianismo primitivo por la lealtad de los soldados del imperio, era un dios de profundas resonancias solares, celebrado también en el corazón del invierno. Dioniso, con sus ciclos de muerte y renacimiento. Los pueblos del norte de Europa, con sus fuegos de Yule, ardiendo contra la oscuridad. El patrón es tan consistente a lo largo de tantas culturas distintas que los historiadores de las religiones lo consideran uno de los motivos más ampliamente distribuidos del mundo antiguo: el nacimiento o renacimiento de una figura divina y luminosa, ubicado justo en el punto en que la noche empieza a retroceder. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse en ese mismo terreno cultural, competía inevitablemente en ese mismo lenguaje simbólico de luz, oscuridad y renacimiento. Pero aquí llega el primer dato que sorprende a cualquiera que investigue esto con honestidad. Los textos cristianos más antiguos que conservamos no dicen absolutamente nada sobre la fecha en que nació Jesús. Nada. Las cartas de Pablo de Tarso, escritas apenas 2 décadas después de la muerte de Jesús, son el documento cristiano más temprano que poseemos, anterior incluso a los evangelios. Y Pablo no menciona ni el día, ni el mes, ni la estación, ni le concede la menor importancia. Para Pablo, lo extraordinario de Jesús no empieza con la circunstancia de su nacimiento, sino con su resurrección. El cuándo nació, sencillamente no está en su horizonte. Detente un momento a asimilar esto, porque es más grande de lo que parece. El testigo cristiano más antiguo que tenemos ignora por completo la fecha que hoy moviliza a miles de millones de personas cada diciembre. Y los propios evangelios, cuando por fin narran el nacimiento, tampoco dan una fecha. Mateo cuenta la visita de unos magos de Oriente y una estrella, pero no dice ni el día ni el mes. Lucas cuenta a los pastores y el pesebre, pero tampoco fecha nada. Los 2 únicos evangelios que hablan del nacimiento guardan un silencio absoluto sobre el calendario. Durante los 2 o 3 primeros siglos del cristianismo, sencillamente nadie celebraba el nacimiento de Jesús, y menos aún el 25 de diciembre. Es más, para buena parte de los primeros cristianos, celebrar cumpleaños era una costumbre pagana que se miraba con desconfianza. Y esa ausencia, ese silencio prolongado seguido de una aparición tardía y repentina de la fecha, es exactamente el tipo de anomalía que un investigador riguroso, siguiendo el método que Spinoza nos enseñó, no puede pasar por alto. Si el 25 de diciembre hubiera sido un dato central y conocido desde el principio, ¿por qué el testimonio más antiguo lo ignora por completo? ¿Por qué los propios evangelios no lo registran? Esta pregunta, y lo que revela sobre cómo se construyó realmente la Navidad, es exactamente lo que vamos a investigar en la siguiente parte de este video. Vamos al detalle concreto, porque es aquí donde la investigación se vuelve verdaderamente reveladora. Fíjate en un dato que está en el propio texto y que casi nadie lee con atención. El Evangelio de Lucas, al narrar la noche del nacimiento, dice que había pastores en los campos, a la intemperie, cuidando sus rebaños durante la noche. Ese detalle, aparentemente decorativo, es en realidad una pista histórica de primer orden. En la región de Judea, en pleno diciembre, las noches son frías y con frecuencia lluviosas, y la práctica tradicional era recoger los rebaños y resguardarlos. Un buen número de estudiosos ha señalado que la imagen de pastores pasando la noche al raso con sus ovejas encaja mucho mejor con la primavera o el inicio del otoño que con el crudo invierno. El propio relato que hoy asociamos automáticamente con diciembre parece, si lo leemos con cuidado, apuntar hacia otra estación. Entonces, ¿de dónde salió exactamente el 25 de diciembre? Aquí hay que ser rigurosos, porque existen 2 explicaciones, y un investigador honesto tiene que poner las 2 sobre la mesa. La primera, la que sostienen muchos historiadores, es la que ya hemos empezado a ver. La Iglesia, al expandirse por el imperio, situó la fiesta del nacimiento de Jesús sobre la fecha que ya estaba profundamente cargada
de significado solar y festivo, la del Sol invicto y las Saturnales, absorbiendo y resignificando una devoción que ya existía. La segunda explicación que algunos teólogos defienden y que es justo mencionar es la llamada teoría del cómputo, la idea de que ciertos cristianos calcularon la fecha de la concepción de Jesús el 25 de marzo y sumando 9 meses llegaron al 25 de diciembre por una lógica interna, sin copiar directamente ninguna fiesta pagana. Quiero ser cuidadoso aquí, porque la honestidad intelectual lo exige. No podemos afirmar con certeza documental absoluta que un grupo de obispos se sentara en una sala y dijera cínicamente: «Coloquemos a Jesús sobre el Dios Sol para robarle sus fieles». Sería deshonesto presentarlo como un plan secreto probado con actas. Lo que sí podemos afirmar, porque está documentado con claridad, es el contexto y el resultado. La fecha no aparece en los evangelios, no aparece en los primeros siglos, y cuando por fin aparece fijada, coincide de forma exacta con la festividad solar más importante del imperio, en un momento en que el cristianismo necesitaba imperiosamente insertarse en el calendario y en el corazón simbólico de una población acostumbrada a celebrar la luz en el solsticio. ¿Coincidencia o estrategia? El efecto histórico fue el mismo. Una fiesta solar se convirtió en una fiesta cristiana. Si esta manera de investigar los orígenes de nuestras creencias, con honestidad y sin miedo, te resulta valiosa, este es un buen momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Cada semana seguimos trayendo este tipo de análisis riguroso, y tu apoyo es exactamente lo que nos permite seguir haciéndolo posible. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda enormemente. Gracias de verdad por acompañarnos hasta aquí. Ahora sigamos, porque entender por qué la Iglesia necesitaba precisamente esta fecha nos lleva directamente al corazón político de toda la historia. En los siglos en que el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la religión del imperio, enfrentaba varios desafíos simultáneos que hoy tendemos a olvidar. Necesitaba consolidarse frente a cultos que llevaban siglos arraigados. Necesitaba ofrecer a millones de personas recién convertidas algo que reemplazara sus fiestas de siempre sin arrancarlas de raíz, porque arrancarlas de raíz era sencillamente imposible. Las Saturnales, el Sol invicto, las celebraciones del solsticio no eran rituales lejanos, eran la alegría del año, el momento en que la gente encendía luces, se reunía, intercambiaba regalos y sentía que la vida vencía a la oscuridad. Ninguna institución, por poderosa que fuera, podía simplemente prohibir todo eso y esperar que la gente lo aceptara. Y aquí entra una figura decisiva, el emperador Constantino. Constantino, que ligó su ascenso político al cristianismo y que convocó el Gran Concilio de Nicea en el año 325, era también, y esto es fascinante, un devoto del culto solar durante buena parte de su vida. En sus monedas aparecía el Sol invicto. La frontera entre el Dios Sol y el nuevo Dios cristiano, en aquella época de transición, era mucho más porosa y borrosa de lo que la memoria posterior quiso recordar. El cristianismo que se estaba volviendo oficial no llegó a un vacío, llegó a un mundo empapado de simbolismo solar, y en lugar de destruir ese simbolismo, en muchos casos, lo absorbió y lo reinterpretó. La luz que vence a la tiniebla dejó de ser el sol físico renaciendo en el solsticio y pasó a ser Cristo, presentado precisamente como la luz del mundo, el sol de justicia, el amanecer que disipa la noche. Este proceso, que la mayoría de los historiadores describe como un largo y gradual sincretismo cultural, más que como un plan cínico trazado en una sola reunión, es el mismo mecanismo una y otra vez. La institución no borra la fiesta anterior, la reviste con ropa nueva. El árbol, las luces, el intercambio de regalos, el banquete, la reunión familiar en torno al fuego en la noche más oscura del año, casi todo lo que hoy sentimos como esencialmente navideño hunde sus raíces en celebraciones que son anteriores al cristianismo o incluso ajenas a él. Lo que la fe cristiana aportó
Fue un relato nuevo, poderoso y hermoso, colocado encima de una estructura festiva que ya latía en el corazón de esos pueblos. Hay una fecha concreta que los historiadores señalan una y otra vez, y merece que la examinemos con detenimiento. La primera mención documentada del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús aparece en un calendario romano del año 354, conocido como el Cronógrafo de Filócalo, que recoge tradiciones ya en circulación en Roma en las décadas anteriores. Es decir, tienen que pasar más de 3 siglos desde los hechos que se narran para que la fecha quede registrada por escrito de forma clara. 3 siglos de silencio. Y de pronto, en la Roma del siglo IV, justo cuando el cristianismo se está fusionando con el poder imperial, la fecha se fija exactamente sobre el día del Sol Invicto. Poco después, esa fecha se fue extendiendo por todo el mundo cristiano, no sin resistencias, porque otras comunidades, especialmente en Oriente, celebraban el nacimiento en enero, en torno a la Epifanía. La Navidad del 25 de diciembre no cayó del cielo unánime y eterna. Se construyó, se negoció, se impuso poco a poco y tardó siglos en unificarse. Ahora bien, un espíritu honesto tiene que reconocer la tensión que esto genera dentro del propio relato, y también la fuerza del argumento contrario. Los defensores de la teoría del cómputo dirán, con razón, que la coincidencia con el Sol Invicto no prueba automáticamente una copia deliberada, y que el cálculo a partir del 25 de marzo tiene su propia lógica interna documentada. Es un punto legítimo y no lo voy a esconder. Pero incluso concediéndolo, la conclusión de fondo apenas cambia para nuestra investigación, porque el dato duro sigue en pie. Los evangelios no fechan el nacimiento, los primeros cristianos no lo celebraban. La fecha aparece tardíamente y se consolida en el preciso momento y lugar donde el simbolismo solar del solsticio era más fuerte. Sea por absorción directa, sea por convergencia, lo que la historia nos muestra no es un dato astronómico caído de una crónica del año cero, sino una construcción humana, gradual y profundamente marcada por su contexto. Y eso es exactamente lo que el método de Spinoza nos entrena a ver. Esto nos lleva de vuelta al núcleo filosófico de la investigación, al terreno que sí es genuinamente de Spinoza, en su Tratado Teológico Político. Spinoza desarrolla una idea que en su momento resultó explosiva y que sigue siéndolo hoy. Sostenía que los profetas y los autores bíblicos no eran filósofos que comprendían la naturaleza de Dios a través de la razón pura, sino hombres de imaginación vívida que traducían sus experiencias e intuiciones en imágenes que su pueblo pudiera comprender y sentir. Hablaban el idioma de su tiempo, con las imágenes de su tiempo. Y la fecha del nacimiento, la estrella, la luz que vence a la oscuridad en el corazón del invierno, funcionan exactamente como ese tipo de imagen. No son en su origen datos astronómicos verificables, sino construcciones imaginativas diseñadas para comunicar algo profundo. La llegada de una luz, de una esperanza, en el momento más oscuro. El problema filosófico, según la lógica estricta de Spinoza, no está en la imagen, está en el instante en que esa imagen poética se convierte en dogma literal, exigido como hecho histórico bajo pena de error o de herejía, porque Spinoza sostenía, con una consistencia absoluta a lo largo de toda su obra, que Dios no puede contradecir ni suspender las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en su sistema filosófico, Dios y la naturaleza son la misma sustancia infinita. Deus sive natura. Dios o la naturaleza, dos nombres para una sola realidad. Si Dios es la naturaleza misma, entonces las leyes de la naturaleza son la expresión directa e inmutable de la propia esencia divina. Una estrella que se detiene sobre una casa, un astro que guía a unos viajeros como un GPS, un Dios que nace fuera del curso ordinario del mundo. Para Spinoza, insistir en la literalidad absoluta de ese tipo de prodigio revela menos un interés genuino por la verdad y mucho más un interés institucional por el poder que otorga el control exclusivo sobre la interpretación de lo sagrado. Fíjate en el giro que esto produce.
Bajo la mirada de Spinoza, la pregunta, ¿nació Jesús literalmente el 25 de diciembre bajo una estrella milagrosa?, es casi una trampa, porque nos distrae de lo esencial. Lo verdaderamente divino, para él, no es la excepción a las leyes del mundo, sino el propio orden del mundo, no el astro que se sale de su órbita, sino la órbita misma, no el sol que renace por decreto, sino el hecho asombroso y perfectamente natural de que, cada año, en la noche más larga, la luz efectivamente empiece a regresar. Ese es el prodigio real, y no necesita que nadie suspenda ninguna ley para conmovernos. Pensemos ahora con calma en las consecuencias concretas que esta construcción tuvo sobre la vida real de la gente, porque esto no es solo un debate abstracto sobre calendarios antiguos. Durante siglos, la fecha y el relato se volvieron un territorio de control. Quien definía la fiesta, definía el tiempo mismo de las personas, cuándo trabajar, cuándo descansar, cuándo celebrar, cuándo sentirse en falta. La institución que administraba la Navidad administraba también una enorme maquinaria de pertenencia y de exclusión. Celebrar correctamente, en la fecha correcta, de la forma correcta, se convirtió en una marca de identidad, y no hacerlo, en una sospecha. Y hay una segunda capa, quizás más silenciosa. Al presentar como hecho histórico incuestionable lo que en realidad era una construcción cultural, se le enseñó a generaciones enteras a confundir la tradición con la verdad literal, y a sentir que dudar de un detalle del relato equivalía a traicionar todo lo que ese relato significaba emocionalmente para ellos. Se ligó el consuelo genuino de la fiesta, la calidez de la reunión familiar, la ternura del nacimiento, a la aceptación de una serie de afirmaciones fácticas que la propia evidencia no sostiene. Y esa mezcla es peligrosa, porque cuando alguien descubre que un dato histórico no se sostiene, siente que se le derrumba también lo que amaba, cuando en realidad son cosas completamente separables. Quiero ser muy cuidadoso aquí, porque esta crítica no busca negar el valor inmenso que miles de millones de personas encuentran en la Navidad. La cuestión que Spinoza nos ayuda a formular con precisión no es si esa emoción es auténtica, sino ¿qué ocurre cuando una imagen simbólica poderosa se convierte en exigencia literal? Cuando dejar de creer que Jesús nació exactamente el 25 de diciembre se trata como una amenaza, en lugar de como lo que es, una observación histórica perfectamente razonable que no le quita ni un gramo de sentido a lo que la fiesta representa. El problema nunca fue la celebración. El problema es exigir que la celebración se sostenga sobre un dato presentado como incuestionable, bajo la sospecha de deslealtad para quien se atreva a mirarlo de cerca. Y ahora, llegamos a la ironía final de esta historia, que conecta directamente con la experiencia de buena parte de quienes nos están escuchando ahora mismo. ¿Recuerdas la pregunta del principio, la de ¿desde qué país nos ves? Aquí es donde cobra todo su sentido, porque lo más fascinante de la Navidad es lo mismo que vimos con toda gran construcción religiosa. Terminó excediendo por completo las intenciones de quienes la fijaron. En cada región donde el cristianismo se arraigó junto a tradiciones espirituales preexistentes, la fiesta absorbió los colores, los sabores y los rituales locales, y se convirtió en algo nuevo, mestizo, vivo. En los Andes, la gran celebración ancestral era el Inti Raymi, la fiesta del sol, ligada al ritmo solar que los pueblos originarios observaban con una precisión asombrosa. Cuando el calendario cristiano se superpuso, en la devoción cotidiana del pueblo, las fronteras se volvieron porosas, y la veneración de la luz encontró nuevos cauces. En México, las posadas, con sus procesiones, sus cantos y sus piñatas, entrelazan elementos indígenas y cristianos hasta volverlos inseparables. En el Caribe y en Brasil, los ritmos, las comidas y las formas de celebrar convirtieron la fiesta importada en algo que ninguna autoridad europea habría reconocido del todo como suyo. El pueblo, con una sabiduría que ninguna doctrina oficial logró contener, no recibió pasivamente una fecha, la hizo suya, la mezcló con lo que ya amaba y la transformó. Este es, en el fondo,
el poder genuinamente subversivo de cualquier símbolo festivo duradero. La Navidad, fijada en buena parte como herramienta de consolidación institucional sobre una fiesta solar, se transformó también en símbolo de identidad, de reunión, de resistencia cultural y de consuelo verdadero para incontables personas que encontraron en ella algo que ninguna teología formal les explicó del todo, pero que sintieron de todas formas como profundamente real. La luz en la oscuridad, la familia reunida, el gesto de dar sin esperar. Eso es anterior a cualquier fecha y sobrevive a cualquier discusión histórica. Spinoza nos ofrece, para cerrar este recorrido, una clave filosófica que permite sostener toda esta complejidad sin caer en la simplificación fácil. Sostenía que la sustancia divina es una sola, infinita, expresándose en modos infinitos. Desde esa perspectiva, todas las fiestas de la luz que la humanidad ha celebrado en el corazón del invierno, el sol invicto de los romanos, el Yule de los pueblos del norte, el Inti Raymi de los Andes, la Navidad cristiana, son expresiones distintas de un mismo anhelo profundamente humano, la necesidad de afirmar que la luz vuelve, que la oscuridad no es el final, que hay motivo para la esperanza incluso en la noche más larga. El error, según la lógica estricta de Spinoza, nunca estuvo en ese anhelo, que es genuino y universal. El error estuvo en convertir una fecha concreta en dogma literal, en confundir la imagen poderosa con un dato de archivo, y en usar lo sagrado como instrumento para separar a los que creen correctamente de los que se atreven a preguntar. Cuando aplicamos con honestidad el método de Spinoza a esta historia, lo que encontramos al final no es un vacío ni una pérdida. No te estoy quitando la Navidad, al contrario, encontramos la posibilidad de recuperarla como lo que realmente es y siempre fue, una de las expresiones más hermosas de una necesidad humana universal. La fecha exacta importa mucho menos de lo que nos hicieron creer. Que Jesús naciera en primavera, en otoño o en pleno invierno no cambia una sola coma de lo que su figura significa para quien la ama. Lo extraordinario nunca estuvo en el casillero del calendario. Estuvo, y sigue estando, en la idea de que una luz puede nacer en el momento más oscuro y en la capacidad profundamente humana de reunirnos, de dar, de esperar y de amar cuando todo alrededor parece frío y cerrado. Bajo la visión de Spinoza, Deus sive natura. Dios o naturaleza, lo sagrado no necesita manifestarse a través de excepciones imposibles a las reglas del mundo. Está presente en el sol que regresa cada año por sus propias leyes, no menos que en cualquier relato de estrellas milagrosas. Está en la mesa compartida, en la mano que da sin calcular, en la noche en que una familia se junta contra el frío. El verdadero prodigio nunca fue una fecha grabada en piedra por decreto divino. Es la capacidad humana de encontrar sentido, de encender una luz y de sostener la esperanza precisamente cuando la noche es más larga. Ese es el tipo de milagro que ningún dogma necesita fabricar, porque ya está presente en la experiencia humana más común y más real. Así que la pregunta que titula este video, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Tiene una respuesta razonablemente clara desde la evidencia histórica que recorrimos juntos hoy. Casi con seguridad, no. La fecha se fijó siglos después, sobre el terreno de una fiesta solar anterior, y el propio texto bíblico, leído sin miedo, ni siquiera intenta darnos ese dato. Pero la pregunta más profunda, ¿qué significa la Navidad para miles de millones de personas más allá de ese dato de calendario? Tiene una respuesta muchísimo más rica. Significa la victoria simbólica de la luz sobre la oscuridad. Significa la reunión, el don, la esperanza que persiste. Y todo eso es verdadero sin necesidad de que ninguna fecha lo sea literalmente. Si esta investigación te hizo ver la Navidad de una manera distinta y quizás un poco más honda, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué parte de esta historia te sorprendió más. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.
Nos vemos en el próximo.